Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 55 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Continuamos con la tercera parte, el discipulado crístico según el Sermón de la Montaña, en el capítulo 1, felicidades del discipulado. Bienvenidos todos nuevamente y adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión de la Logia Blavatsky, agradeciéndoles, como siempre, su presencia, su participación. La bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver lo que dice en su explicación el señor Hodgson. Este notable aforismo puede considerarse como descriptivo de la vía hacia la plena iluminación y la actitud hacia la vida de los que la han seguido hasta el final. La palabra bienaventurados indica un estado interior de conciencia que se alcanza como resultado del deliberado olvido de sí mismo. Esto llega ya sea como fruto de la evolución natural o como producto de la práctica del yoga real, cuando se alcanza un completo desapasionamiento porque se ha realizado la unidad con la esencia espiritual del universo. Por tanto, no implica únicamente que se reciben bendiciones de lo alto, sino también un elevado estado de bienaventuranza, de inmortalidad o liberación de las limitaciones terrenales. Aquella condición de los que se han hecho perfectos están plenamente iluminados y son, por tanto, inmortales. Pobreza de espíritu indica una total ausencia de egoísmo y orgullo, una humildad y modestia perfectamente natural en vez de esos defectos. El sentimiento de separatividad ha sido completamente trascendido, dejando en su lugar la realización de la unidad con la vida universal. Un sentido exagerado de sí mismo como individualidad es un impedimento para lograr la conciencia universalizada. En cambio, en los pobres de espíritu no existen ya aquellos atributos humanos que van asociados con la idea de la separatividad. Poseer el reino de los cielos indica el resultado de emerger de la crisálida del egoísmo. Como mariposa que se siente libre en el aire, se experimenta completa libertad dentro de la existencia universal y la totalidad e infinitud de la vida. El hombre sale del estado de crisálida, el cual tiene sus ventajas y también sus limitaciones temporales, y lo reemplaza por la libertad de un estado superior e impersonal, el cual se describe en este aforismo como el reino de los cielos. Bien, entonces vamos a pasar directamente a la presentación que preparamos para explicar todo este aforismo o toda esta enseñanza del Señor Jesucristo. Antes de entrar en materia, voy a leerles el poema que se titula Enciende tu lámpara, de Amado Nervo. Y dice: en cuanto caiga la noche, enciende tu lámpara. No permanezcas en la oscuridad. Enciende cuidadosamente tu lámpara. El viajero que pase dirá: cuánto reposo debe haber cerca de esa luz y cuánta paz. La mujer solitaria que la distinga de lejos pensará: allí debe anidar el amor. Dos que se quieren son bañados por el mismo fulgor blando. El niño que la contemple exclamará: tal vez hay niños alrededor de la mesa y leen bellos cuentos y miran maravillosas estampas. El ladrón furtivo murmurará con recelo: allí vive un hombre prevenido a quien no se puede atacar a mansalva. Muchos,
al internarse en la selva, se sentirán confortados por tu luz. En verdad te digo que es misericordioso a las primeras sombras encender nuestra lámpara, la buena lámpara de que el Padre ha provisto a los caminantes de la vida. Es un bello poema que también nos deja una enseñanza, considerando que es el transitar por la vida de nosotros, los seres humanos. Bien, vamos a entrar en materia. El título de hoy es Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hemos de decir que también una bienaventuranza, un bienaventurado, es aquel que es dichoso. Entonces, una bienaventuranza es la dicha que puede vivir un ser humano, sobre todo aquellos que espiritualmente son dichosos porque se han liberado de los lazos de la materia. Entonces, para dar un contexto general de la vida de el alma, que somos nosotros, de las almas, y que una de esas almas somos nosotros, y que realmente somos esa mente razonadora que encarna de vez en vez de acuerdo a su karma, y que desde hace 18 millones que aparecimos en esta cuarta ronda, en este planeta, hace 18 millones de años. Desde entonces iniciamos nuestro peregrinaje. Entonces, hay tres proposiciones fundamentales dentro de el contenido de las enseñanzas de la doctrina secreta. No menciono las otras dos, pero sí la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, que enseña la identidad fundamental de todas las almas con la superalma universal, esta última siendo ella misma un aspecto de la raíz desconocida y el peregrinaje obligatorio para toda alma, es decir, una chispa de la primera, o sea, de la superalma, a través del ciclo de encarnación o ciclo de necesidad, de acuerdo con la ley cíclica y kármica durante todo el término, es decir, el término de un Manvantara, en este caso, de que es un gran ciclo de 4.320 millones de años. En otras palabras, ningún Buddhi, es decir, alma divina, puramente espiritual, puede tener una existencia independiente conscientemente, antes de que la chispa que emanó de la esencia pura del sexto principio universal o la superalma haya A. Pasado a través de toda forma elemental del mundo fenoménico de ese Manvantara, y B. Adquirido individualidad, primero por impulso natural y luego por esfuerzos autoinducidos y autoplaneados, controlados por su karma, ascendiendo de esta manera a través de todos los grados de inteligencia, desde el manas más inferior o la mente más inferior hasta el más elevado, de mineral y planta hasta el más santo arcángel o Jnani Buda. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite privilegios o dones especiales en el hombre, salvo aquellos ganados por su propio ego, por medio del esfuerzo y mérito personales a través de una larga serie de metempsicosis o reencarnaciones. Bien, entonces esta es la base para desarrollar todo lo que tiene que ver con el tema de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo quise hacer así para que veamos que desde los primeros tiempos en que el hombre aparece como tal,
como una entidad pensante, hasta alcanzar la liberación y convertirse en un Dhyani Buda, por ejemplo, en un Buda, en un Cristo, pues habrá que pasar desde los reinos elementales hasta los reinos humanos y hasta los suprahumanos, hasta ver cara a cara a la divinidad. Esa es la razón por la que quise empezar con esta introducción. Adelante. Este término, Sutratman o Sutratma, es un término compuesto sánscrito usado especialmente en la filosofía Vedanta. Sutra quiere decir hilo y Atman, sí mismo. Atman es el sí mismo. El hilo de sí mismo puede ser descrito, de acuerdo a la teosofía, como el cordón de oro que le permite al hombre manifestarse en la tierra, conectando al sí inmortal, o sea, la mónada divina, con el vehículo impermanente, o sea, el vehículo impermanente es el cuerpo físico. La conexión permanece a través de los innumerables ciclos activos y pasivos que ocurren durante el periodo de una vida. Un ciclo activo consiste en un periodo de actividad en el día, como ocurre realmente, mientras que el ciclo pasivo es el periodo de descanso en la noche. A través de estos ciclos activos y pasivos, uno se da cuenta de ningún cambio, uno no se da cuenta de ningún cambio, ya que no ha ocurrido ninguno en lo que respecta al hilo de sí mismo. Y esto es verdad porque el sí mismo es, digamos, en este caso, la mónada espiritual y el espíritu no sufre cambios. La mónada o la chispa divina no sufre ningún cambio. ¿Por qué? Porque permanece en su plano divino. Y solamente a través de desdoblarse de sí misma y lanzar un rayo y crear un vehículo para manifestarse en el plano búdico, entonces aparece el principio búdico o Budi. Y este a su vez proyecta un rayo más hacia abajo y nace de ahí la mente, el manas superior, la mente superior, que es el ente que reencarna. Es el ego reencarnante, el ente que reencarna, el ser que reencarna. Eso es lo que somos, esa mente. Y esta a su vez crea para comunicarse con los planos más bajos el principio emocional a través de lo que es la mente inferior. La mente inferior solamente es un aspecto de la verdadera mente. Y para que tenga contacto, como es tan puro ese ser mental, ese principio mental, entonces no, la parte superior no se mezcla con lo inferior y por eso se crea la mente inferior. No es otra cosa, es lo mismo, es la misma mente, es el mismo principio, pero en su parte inferior crea las condiciones para que pueda contactarse con los mundos o con los planos inferiores, hasta llegar al plano físico, que es ocupado este concepto por nuestro cuerpo físico. Entonces, este hilo dorado, que es el Sutratman, en él se van engarzando o ensartando las cuentas como a manera de un collar. Y es entonces que podremos decir que estas cuentas son cada una de las encarnaciones. Entonces continuamos, dice, cuando se entra al largo ciclo pasivo considerado como la muerte de cada ser humano, tampoco hay ningún cambio para el Sutratman durante ese prolongado periodo de descanso, ya que siempre está presente y es inherente al sí que perdura, el cual no muere cuando el vehículo físico es abandonado.
En cuanto a la personalidad o ego evanescente que existió en la Tierra, este queda como una cuenta en el hilo, aunque su cáscara externa o conexión con el mundo físico, representada por el cuerpo, haya sido dejada en la esfera material. Entonces, el ego que reencarna es el eterno ser que va y viene una y otra vez, viene del plano mental hasta el plano físico una y otra vez. En cada encarnación hay un periodo de descanso que puede ir desde algunos días, dependiendo del tipo de desarrollo que tenga ese ser humano, hasta 1200, 1500 años de descanso. ¿Sí? Esa es el ritmo que siguen las almas de acuerdo a su propio desarrollo, de acuerdo a su karma. Hay seres muy evolucionados que pueden regresar prontamente porque es necesaria su participación en la ayuda a que se desarrolle o que se haga realidad el plan divino de la evolución. Y algunos otros regresan rápido porque su poco desarrollo hace o podrá hacer que retrase la evolución de toda la masa humana. Y entonces, para que eso nos ocurra, entonces tiene que regresar rápidamente a encarnarse nuevamente para que no se atrase. Entonces es una ayuda que da la ley de karma, la ley de evolución para que toda la humanidad pueda cumplir con el propósito. Bien, el propósito de la evolución. En cada uno de nosotros ese hilo dorado de vida continua que se interrumpe periódicamente en ciclos activos y pasivos de existencia sensible en la Tierra y supersensible en Devachan. Devachan es el plano de reposo, digamos, de una paz que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Existe desde el comienzo de nuestra aparición en esta Tierra. Es el Sutratman, el hilo luminoso de modalidad impersonal, de monadidad, o sea, de la mónada impersonal, en el que nuestras vidas terrestres o egos evanescentes están ensartados como tantas cuentas, de acuerdo a la expresión de la filosofía Vedanta. Ya había explicado esta situación, entonces continuamos. Vamos a ver lo que dice los términos que se utilizan en la tercera proposición que leí al principio. Superalma universal es el sexto principio universal. El término alma, tal como se usa en la tercera proposición, representa una de las traducciones de Atman o la mónada, el séptimo principio del hombre, su conexión con el universo más que un principio individualizado, separado. Superalma es una traducción del término Paramatman. Esto está corroborado por la frase añadida después de superalma, esta última siendo ella misma un aspecto de la raíz desconocida o la raíz sin raíz, la fuente de todo el ser, o sea, de todo el ser espiritual. Y aquí nos pide que veamos la primera proposición, ya después ustedes podrán buscarla. Paramatman es una palabra sánscrita compuesta de Parama, primordial o supremo, Atman, el sí o espíritu, de aquí que signifique el sí supremo del universo. Para el diccionario, la superalma es el elemento espiritual del universo que es infinito y del cual obtienen su ser y soporte los seres finitos. Es un término usado por Emerson para una concepción filosófica de la deidad. ¿Qué significa peregrinaje obligatorio? Que está inserto en la tercera proposición. Respecto a las palabras peregrinaje obligatorio, no debe tomarse como una obligación impuesta por alguna deidad, ya que el peregrino tiene libre albedrío para realizar el peregrinaje dentro del tiempo estipulado del Manvantara planetario o llevarlo a cabo más rápidamente o más lentamente. El peregrinaje obligatorio
de los seres reencarnantes se origina en la misma fuente de donde emana el hombre, ya que Atman es una chisma de Paramatman, o el alma es una chispa de la superalma. Es al momento en que brota la chispa de su fuente que se origina un impulso divino compeliéndola a regresar a su fuente de origen o a hacerse uno con ella, no como una chispa, sino como la mismísima llama. Es esto lo que actúa como fuerza inextinguible que lo impulsa y que hace que sea necesario el peregrinaje obligatorio, entre comillas, que continuará hasta que el impulso de origen se logre, es decir, regresar al seno del Padre, como la parábola del hijo pródigo, que sale, va, hace su trabajo y regresa al hogar del Padre. Este es el significado de este peregrinaje obligatorio, que es un asunto kármico, por supuesto, porque una vez de que inicia el proceso de evolución, la mónada pasa por todos y cada uno de los planos, empezando por los planos elementales, los tres planos elementales o los reinos elementales, y después el reino mineral, vegetal, animal y el humano. Ya hablaremos más a fondo de todo ese asunto enseguida. Sin lugar a dudas, el propósito para llevar a cabo el ciclo de encarnación, tal como lo expresa la tercera proposición, es el de ser capaz de funcionar conscientemente y de manera constante en el principio Buddhi, el sexto principio en el hombre, y de llegar a poder existir de manera independiente. Dicho de una manera más clara, una entidad invisible como esta puede estar presente corporalmente en la Tierra sin abandonar, sin embargo, su posición y funciones en las regiones supersensibles. Cuando nosotros pensamos o cuando nos concentramos en pensamientos bien definidos y durante algún tiempo, como cuando estamos estudiando, estamos obrando en el plano mental. Y cuando estamos reconociendo la unidad de todo en todo y que nosotros nos sentimos parte de esa unidad y compartimos todas nuestras experiencias con los demás y sentimos el sufrimiento y el goce que tiene cada ser humano o toda la humanidad, entonces nosotros nos percibimos como esa unidad también. Y entonces estamos en el plano búdico, en nuestro principio búdico estamos actuando. Cuando actuamos con amor, con altruismo, estamos en el plano búdico, precisamente. Entonces sirva estas explicaciones como ejemplo de que podemos estar en nuestro cuerpo físico, pero sin embargo estamos en otros planos, aunque estemos en este plano fenoménico, en este plano terrestre, pero estamos actuando desde los otros planos, en este plano terrestre. La individualidad se adquiere cuando la mónada que está viajando a través del círculo de necesidad, es decir, de reencarnación, subiendo los escalones de la escala jerárquica de la vida, finalmente entra en el reino humano. Antes de su entrada al nivel humano, había llevado a cabo su ciclo de existencia solamente por medio del impulso natural, en el que la mónada sigue la evolución gradual, muy lenta a través de un reino tras otro. Bien, entonces hay tres momentos importantes en la vida de el ser que reencarna y de la mónada en general. Cuando empieza a descender a la materia, desciende como la mónada elemental, se transforma en mónada elemental. Esa mónada espiritual sigue siendo la mónada espiritual, sigue siendo el espíritu, pero entra al primer reino elemental, del cual no hay información. La señora Blavatsky
conoce alguna información, pero ella dice que no tiene sentido. Y poco se conoce además del primero y segundo reinos elementales. Del tercer reino elemental se conoce a través de lo que se conoce como el reino elemental, que tiene relación con la naturaleza que conocemos y particularmente con la naturaleza humana. Ya hemos hablado de esos elementales en otras sesiones. Bien, entonces, en su desarrollo, en su avance, en su peregrinaje, el ser espiritual finalmente llega a su primer gran momento, cuando adquiere la individualidad. Y eso se refiere a que el ser humano ya se puede considerar un ser humano cuando adquiere esa individualidad. Y esa individualidad se adquiere en razón de que ese ser ya piensa y ya tiene libre albedrío. Anteriormente, a través de los reinos, por ejemplo, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, solamente obedecía, como dice el texto, al impulso natural de la evolución. Pero cuando alcanza el reino humano, entonces ya es dotado de la mente y ya se vuelve un ser responsable de su propia evolución. Ya no depende del impulso de la evolución que traía. Ahora se hace responsable porque ya es un ser moral y él tiene la capacidad de razonar y por lo tanto de decidir entre el bien y el mal. Y es ahí cuando empezamos a generar el karma que venimos padeciendo y venimos disfrutando también, porque no todo el karma es algo que nos lastime. También tenemos parte del karma que nos eleva, que nos llena de entusiasmo y de amor y de alegría, por supuesto. Entonces, este es el primer gran acontecimiento para el ser humano, cuando alcanza su individualidad. Anteriormente era, digamos, un alma grupal que solamente obedecía a los impulsos de la evolución, pero ahora ya tiene que hacerse autorresponsable y decidir por dónde transitar en la vida. Entonces, el segundo gran acontecimiento para el alma humana es alcanzar la primera iniciación. Y el tercer gran acontecimiento es cuando adquiere la cuarta iniciación, la trasciende y que está representado por la crucifixión del Cristo. Es ahí cuando ya se desliga completamente de las cosas materiales y se vuelve, digámoslo así, un Dios vivo. Un Dios, el hombre se vuelve un Dios. Ese hombre se vuelve superhombre, un ser divino, por supuesto. Estas son las tres etapas fundamentales. La, 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 más, la más larga, digamos, el más largo periodo para alcanzar ese gran primer momento es transitar por los reinos elementales, millones de años, por el reino mineral, por el reino vegetal, el reino animal y finalmente llegar al reino humano. Eso es un periodo muy largo. Y luego para alcanzar la primera iniciación ya no se compara el tiempo que se vivió para poder alcanzar la individualidad. Alcanzar la primera iniciación es un pequeño tiempo comparado con lo que se tuvo que transitar a través de los reinos inferiores. Y luego, después de la primera iniciación, llegar a la cuarta iniciación es mucho más rápido, desde luego,
porque hemos estado viendo cómo el Señor Jesús, pues en una sola vida, se representa desde la primera iniciación, la segunda, la tercera, hasta la cuarta, que es la crucifixión. Y ya de ahí en adelante, pues vienen los, ahí se convierte en un arján o arhat, y ya es un superhombre, ya es el salvador del mundo en ese caso. Entonces, estos son los tres grandes momentos del hombre antes de convertirse en un Cristo, de convertirse en un arhat, en un sabio en toda la extensión de la palabra, en un adepto del grado superior. La fase humana. La doctrina enseña que a fin de llegar a ser un Dios plenamente consciente y divino, hay, incluso el más elevado, las inteligencias espirituales prístinas deben de pasar a través de la fase humana. Y cuando decimos humana, esto no se aplica meramente a nuestra humanidad terrestre, sino a todos los mortales que vivan en cualquier mundo, es decir, a aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu, tal como nosotros lo hemos alcanzado ahora desde que se pasó al punto medio de la cuarta raza raíz. Cada entidad debe haber ganado por sí misma el derecho de llegar a ser divina a través de la autoexperiencia. Este es también el significado secreto de la frecuentemente repetida frase puránica de que Brahma está constantemente movido por el deseo de crear. Brahma, en este caso, como el creador. Esto también explica el significado cabalístico oculto del aforismo. El aliento se hace una piedra, la piedra una planta, la planta un animal, el animal un hombre, el hombre un espíritu y el espíritu un Dios. Los hijos nacidos de la mente, los rishis, los constructores, etcétera, todos fueron hombres, sin importar cuáles hayan sido sus formas y figuras. En otros mundos y en manvántaras precedentes. Este tema, siendo tan místico, es de lo más difícil de explicar en todos sus detalles e implicaciones, ya que todo el misterio de la creación evolutiva está contenido ahí. En vista de lo anterior, queda suficientemente claro que el progreso ascendente de la escala de vida, una vez alcanzado el reino humano, es realizado por sí mismo y por cada hombre. Es lo que ya había explicado justamente, de que nos hacemos responsables porque somos autoconscientes y debemos ser autorresponsables y debemos evolucionar por nuestros propios medios, porque ya tenemos la responsabilidad de ser seres que razonan, que pueden analizar, que pueden comparar y que pueden ubicar lo que es el bien y lo que es el mal, y desarrollar el poder del discernimiento para saber actuar correctamente en función del propósito de la evolución del alma, de lo que quiere, de lo que desea el alma y de lo que desea la divinidad en general para que se pueda cumplir su plan evolutivo. A este propósito, dice el maestro KH, tenemos una palabra para todos los aspirantes. Inténtalo. Esto de intentarlo quiere decir que eso se le dice a un discípulo, que todo lo que desee realizar para su crecimiento debe intentarlo, pero también puede aplicarse para nosotros también. Si queremos ir más allá de lo que somos ahora, debemos intentar mejorar nuestra forma de vida. Debemos ir más allá. Siempre, en cualquier terreno que nos ubiquemos, si queremos alcanzar un objetivo, debemos intentarlo por lo menos. Pero en este caso es intentarlo con vehemencia, es intentarlo con fuerza, con decisión, con determinación. Todo lo que queramos hacer debe ser de ese talante, con el poder de la voluntad, ir siempre adelante, intentar lo que deseamos.
Hay innumerables páginas en la historia de tu vida todavía por escribir, blancas e inmaculadas hasta ahora, hijo de tu raza y de tu época. Toma la pluma diamantina y llénalos con la historia de nobles hazañas, de días bien aprovechados, de años de santo esfuerzo. Así te abrirás camino siempre hacia arriba, hacia los planos superiores de la conciencia espiritual. Esto dice el maestro KH al señor Sinet como un aspirante al discipulado, pero eso bien lo podemos aplicar también para nosotros mismos, ¿sí? Esto viene, eh, este, eh, esta recomendación, esta enseñanza viene en en el libro de las meditaciones que ya estudiamos el año anterior y que está referido en el capítulo de la, de la, de la confianza en sí mismo, ¿sí? Por eso dice que lo intente, que tenga confianza, ¿sí? Por eso dice, así te abrirás camino siempre hacia arriba, hacia los planos superiores de la conciencia espiritual, pero debemos tener confianza en nosotros mismos para lograr eso. Todo lo que deseemos lograr es porque tenemos confianza, tenemos la certeza de que podemos alcanzarlo. Desde luego, no hay que esforzarnos inútilmente, sino si consideramos finalmente que hay cosas que no podemos alcanzar, esas hay que dejarlas en paz. Pero las que sí creemos que podemos alcanzar, hagamos un esfuerzo supremo por alcanzarlo, lo que sea, pero particularmente cuando se trate de alcanzar a través de nuestro esfuerzo y con el poder de la voluntad, ubicarnos del lado del amor, del altruismo, del apoyo, de la ayuda a los demás, entonces vale la pena hacer el esfuerzo. El camino por la vida terrenal tropieza con muchos conflictos y tribulaciones, pero el que no hace nada para vencerlos no puede esperar ningún triunfo. Es también del mismo libro del maestro M, que nos instruye de esta manera. Ya sabemos que en la vida hay muchos obstáculos, hay muchos conflictos, hay muchas penas, hay muchas tribulaciones, pero debemos sobreponernos, por supuesto, a todo ello. Sabemos que en nuestro camino vamos a encontrar problemas. La vida está llena de problemas, la vida está llena de conflictos. Entonces, nosotros tratemos de ir resolviendo paso a paso, uno a uno, todos esos problemas que se nos presentan en la vida. No importa cuán pequeños o grandes sean, lo importante es tratar de resolverlos. Si no podemos solos, podemos pedir ayuda, por supuesto. Seguramente lo hemos hecho en algún momento, porque no sabemos qué hacer o cómo resolver algo. Entonces, hay otras almas que pueden acompañarnos, otros hermanos de la familia o amistades, o incluso profesionistas o profesionales de las emociones o de la conducta o de la medicina o de lo que sea, podemos nosotros recurrir para que se nos apoye. Pero nosotros debemos estar conscientes de que nosotros podemos hacerlo. Lo que no podamos hacer, pues entonces por sí mismos, por nosotros mismos, busquemos ayuda, siempre. Pero es necesario siempre tener la mirada puesta en una meta elevada, más allá de nuestro nivel actual. Busquemos siempre elevarnos por encima de nuestras condiciones actuales para vencer, porque de otra manera no podremos hacerlo. Aquel que no aspira a nada no tiene derecho a ningún triunfo, a ningún resultado positivo para su vida. Bien, ahora vamos a ver lo que nos dice el Bhagavad Gita, porque esto tiene que ver con lo que venimos tratando. Estos esfuerzos de los que hablé anteriormente tienen que ver con esto, que son las cualidades de la materia o de la naturaleza. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 14, dice, el yoga de la distinción de las tres cualidades, las
cualidades de la materia. El Señor dijo, una vez más te explicaré el supremo conocimiento, el más elevado con el cual los sabios han obtenido, después de pasar por este mundo, la más alta perfección. Aquellos que se han dedicado a la búsqueda de ese conocimiento participan de mi naturaleza, es decir, de la naturaleza espiritual, y ya no nacen en el momento de la creación, ni son destruidos en el momento de la disolución del universo, porque ya son autoconscientes, porque han logrado liberarse de la rueda de los nacimientos y entonces se liberan del karma. Por eso dicen que quedan libres del karma, libres de la disolución y libres también de el nacimiento. La gran Prakriti, o sea, la naturaleza, es mi matriz, oh Parata. En ella yo deposito la semilla y entonces surgen todos los seres. Efectivamente, de la naturaleza, digamos, material. A eso se refiere la naturaleza material. Cualquier forma que sea producida en cualquier matriz o Kauntella sabe que la gran Prakriti o naturaleza es su matriz y yo soy el padre que aporta la semilla. Por supuesto, como creador, como generador de la vida, el espíritu inmortal, digo el espíritu universal en este caso, el alma universal, es quien proyecta sobre la naturaleza sus vibraciones para que dé nacimiento a todo aquello que participa de la vida en este plano fenoménico. Entonces, es el espíritu, es el creador de todo lo que existe, por supuesto. Bien, pero habrá de pasar por todas las tribulaciones, como se dijo anteriormente. Sattva, Rajas y Tamas son las tres gunas de Prakriti, o sea, las tres cualidades de la naturaleza. Ellos mantienen al imperecedero morador atado al cuerpo, oh poderoso Arjuna. De ellos, Sattva, que es el más elevado, es puro, luminoso y saludable. Este ata con el lazo de la felicidad y el conocimiento, oh impecable Arjuna. Entonces, Sattva está relacionado con el espíritu, con lo más elevado. Pero para alcanzar ese estado, tenemos que pasar a ese Rajas. Sabe que Rajas es pasional y es causa del ansia sensual. Este ata fuertemente al ser encarnado con el apego a la acción, o Kauntella. Entonces, vemos cómo todo lo que son las pasiones, las emociones, todo lo que tiene que ver con la sensualidad, es decir, con el deseo de sentir, está radicado precisamente en esta modalidad o en esta cualidad de la materia o de la naturaleza, que es rajas o rayas, no sé cómo se diga. Bien, entonces, posteriormente dice, y sabe que Tamas, que es la otra cualidad, que nace de la ignorancia y engaña a todos los seres encarnados, él ata por medio de la desatención, la indolencia y el sueño, es decir, a través de la completa flojera espiritual y mental, desde luego. Entonces, es como si dijéramos que vamos rodando por la vida, porque la vida nos lleva así, rodando, y no tenemos fuerza, no tenemos interés, no tenemos ningún deseo de superarnos. Y eso es producto de la ignorancia. Cuando el ser humano empieza a conocer ya conscientemente cuál es la razón por la que estamos aquí, entonces despierta a un mundo completamente diferente, viviendo en el plano terrestre, desde luego, pero ya, desde luego, que impulsado por la mente superior, que es la que desea que todo evolucione y para eso reencarna una vez y otra vez.
Si el ser encarnado muere cuando sattva predomina, es decir, cuando lo espiritual predomina, entonces va a los mundos inmaculados de aquellos que conocen al Supremo, como el mundo de Brahma, el creador. Es decir, que cuando se libera ya de la materia, entonces alcanza este estado elevado, desde luego. Desde luego que habrá que pasar por el dominio de lo inercial, de lo que está eh, en la oscuridad de la ignorancia de nuestro ser y de lo que debemos hacer, y también pasar, que es lo más difícil, una vez ya salido de la condición tamásica, es decir, de la flojera mental y espiritual y física, pasamos al siguiente estado, que es el rajas, que es la pura emoción, que son las pasiones y que nos traen de un lado a otro, pero es de esa manera que requerimos pasar por todos estos estados para conocer realmente lo que nos conviene y alcanzar este nivel espiritual de sattva. Cuando el hombre perceptivo comprende que no hay ningún otro agente que actúe más que los gunas, es decir, los estados de la materia o las cualidades de la materia, y conoce a aquel que está más allá de los mismos, él me alcanza, es decir, se identifica con el espíritu o con Dios, si queremos llamarle así. Cuando el ser encarnado celebra sobre los tres gunas de que está hecho el cuerpo, se libera del nacimiento, la muerte, la vejez y el dolor y obtiene la inmortalidad. Es decir, una vez de que adquiere la inmortalidad, es que ya está sin espíritu propio, sin espíritu individual, y se convierte en el todo, por lo tanto, en el espíritu universal. Vamos a hablar más adelante de ello. Aquí viene un término que nos relaciona hacia atrás y hacia adelante de lo que estamos comentando. Significa unidad, aislamiento, independencia, liberación, emancipación, bienaventuranza final, resultado final de la práctica del yoga de Patanjali, que consiste en el aislamiento del purusha, es decir, del espíritu, y su liberación o emancipación de prakriti, la materia, alcanzando así el yogi el estado de unidad y viendo a Dios manifestado en sí mismo, es decir, que el hombre se convierte en Dios mismo. He aquí la definición de Patanjali. Kaivalya es la resolución inversa de las cualidades o gunas, faltas ya de motivo para obrar en provecho del yo. Purusha, o en otros términos, es el poder del yo concentrado en sí mismo. Es decir, la resolución inversa, entiendo que quiere decir que después de que se manifestó en un sentido, digamos, estas cualidades, ahora se revierten por el trabajo que realiza el ser humano para poder elevarse hasta el estado de emancipación, de liberación de la materia completamente. Se revierte todo el proceso, pero es necesario pasar por el sufrimiento y pasar por todas las circunstancias que la vida nos lleva en cada encarnación, en cada una de las cuales vamos aprendiendo y vamos manifestando en las siguientes ese progreso espiritual hasta llegar a la liberación o emancipación del ser respecto de la materia. Entendida la materia como el egoísmo, como la vanidad, como el orgullo, y todas esas nos atan a la tierra y que una y otra vez encarnamos y reencarnamos porque es necesario transmutar esos elementos que nos atan a la materia, transmutarlos y elevarlos
hasta el rango del espíritu, de lo espiritual. Y esto, oh yogi del éxito, es lo que los hombres denominan dhyana, el precursor directo de samadhi. Al pasar de dharana a dhyana, de la concentración a la meditación, el aspirante en este sendero penetra en la conciencia búdica. Ese es entonces tú mismo. La mente de que aquí se habla es el mana superior, pues el manas inferior ha quedado en silencio. El principio manásico se ha elevado hasta el búdico, siendo ya los dos como gemelos en una línea. Es decir, ya deja de existir el yo inferior, la mente inferior, porque se ha sutilizado al grado tal que alcanza el nivel de la mente iluminada, de la mente que alcanza el estado búdico o de la intuición. La meditación del iniciado al alcanzar esta etapa lo conducirá finalmente a una subsiguiente unión de Buddhi con Atma, es decir, de la intuición con el espíritu divino. Al realizar tal unión, la tríada superior habrá llegado a constituir una estrella descrita en una nota al calce como la base, es decir, upadi, de la ñaña, más alcanzable llama, mientras se halle en la zeta todavía en esta vida. Es decir, que una vez de que se alcanza ese conocimiento de se puede alcanzar la llama espiritual de donde emana todo lo demás. El combustible es la personalidad, el fuego es ese triple espíritu, la llama es la mónada. Ni aún el adepto entra plenamente al estado de la mónada mientras permanezca en encarnación física, dice así la señora Blavatsky. Dhyana es la penúltima etapa en esta tierra, a no ser que se convierta uno en Mahatma completo. Conforme se ha dicho ya, en tal estado el Raja Yogi es todavía espiritualmente consciente del yo, o sea, de la individualidad, y de la actuación de sus principios superiores. Un paso más y ascenderá al plano allende el séptimo o bien cuarto, según ciertas escuelas. Estas últimas, después de la práctica del pratyahara, entrenamiento preliminar cuyo objeto es dominar la mente y los pensamientos, enumeran a dharana, dhyana y samadhi, comprendiendo a los tres bajo el nombre genérico de sanyama. Samadhi es el estado en el cual pierde el asceta la conciencia de toda individualidad, incluyendo la suya propia. Llega a ser el todo. Y aquí es donde encuentra sentido la frase, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquí se pierde la individualidad, se pierde la identificación con el yo superior, y entonces ese yo superior y ese Buddhi se unen a Atma, se identifican completamente y entonces se unen en un solo ser, que es el todo, es el ser espiritual. Propiamente se convierte en un Dios, en el todo, en la naturaleza. Entonces, a esto es lo que de alguna manera lo explica el señor Hodgson, y que yo quise ampliar toda esta explicación para llegar hasta aquí. Todavía hay más, por supuesto, un poco más, otras 2 o 3 diapositivas, donde se continúa explicando esto precisamente, de que cómo se hace mención de que los pobres de espíritu son aquellos que ya no tienen conciencia de su propio espíritu, sino que ahora son el todo. Esto viene en la voz del silencio. Y ahora tu yo se haya perdido en el yo, tú mismo en ti mismo, sumido en aquel ser del cual emanaste primitivamente, es decir, de la divinidad. ¿En dónde está tu individualidad, Lanú o discípulo? ¿En dónde está el Lanú mismo? Es la chispa perdida en el fuego, la gota en el océano,
el rayo siempre presente convertido en el todo y en radiación eterna. Y ahora, Lanú, tú eres el hacedor, el testigo, el radiador y la radiación, la luz en el sonido y el sonido en la luz. Me parece tan poético, pero tan bellamente expresado, esto de hacernos uno con el todo en el momento propicio, cuando hemos alcanzado, cuando el hombre alcanza la divinidad, producto de muchos ciclos de lucha constante, de sufrimiento y de descubrir el placer, y que del placer se va al dolor y nuevamente retomar la senda del bien, y esto hasta alcanzar eh, el estado de la divinidad que un hombre puede llegar a obtener. Y ese es el sendero, ese es el objetivo, esa es la meta que estamos persiguiendo, de alguna manera ya percibido por algunos de nosotros, y de otra manera solamente nos impulsa el saber que hay algo mejor que hay que perseguir y que hay que alcanzar, por supuesto. Y claro que el sendero no es sencillo. A medida que se eleva la conciencia del ser humano, los trabajos son más difíciles de realizar, pero corresponde justamente a esa capacidad que ha desarrollado ese ser humano para alcanzar ese tal poder que le permite luchar brazo a brazo, cuerpo a cuerpo y brazo a brazo con la problemática que le presenta la vida, por supuesto. Así se transcribe el texto. Así como el hombre se eleva en la vida a la comprensión de que la personalidad es simplemente ello, o sea, sin un artículo definido, y por tanto eleva su centro de conciencia hasta el yo superior, así también llega el tiempo en que descubre como un hecho de experiencia que esa conciencia es solamente tú, no yo. Cuando eso suceda en o alrededor de la cuarta iniciación, el yo inferior se funde en el verdadero yo y desaparece lo que el hombre había pensado o sentido que era su individualidad. Y precisamente así como aquel que ha logrado el estado búdico reconoce y acepta la conciencia de los demás como suya propia y siente sus alegrías y penas como las suyas propias. Así este hombre descubre ahora un solo yo verdadero en todo. La distinción entre la realización obtenida por el iniciado de grado inferior y la del arhat, o entre la conciencia del plano búdico y la del átmico, ha sido ya expuesta en el Bhagavad Gita. En el primero de ambos estados, el hombre ve el mismo ser residiendo por igual en todos los seres. En el segundo, ve que todos están en el ser uno, es decir, en la unidad totalmente. Esto conforme al Yoga Sutras. Es el estado de Kaivalya, del que ya hablamos, de unicidad, de libertad, a cuya plena obtención se destruye la diferencia entre el que ve y lo visto, entre el sujeto y el objeto, y se convierte, por supuesto, en el todo. O me regreso cuando dice, cuando eso suceda en o alrededor de la cuarta iniciación, el yo inferior se funde en el verdadero yo y desaparece lo que el hombre había pensado o sentido que era su individualidad. Y es entonces cuando el Cristo expresa consumatum es decir, todo se ha consumado, es decir, que ha llegado al límite de la evolución del hombre, del ser humano, para convertirse en un superhombre, en una superalma, en un Dios prácticamente, después de que ha superado la cuarta iniciación, que como ya dije anteriormente, es el desapego total de la cosa material y libre entonces de esa manera de la materia, también se libera del karma y de la necesidad
de tener que volver a reencarnar. Ya se queda libre completamente del círculo de necesidad o de el ciclo de reencarnación. Y ahora reposa bajo el árbol Bodhi. El árbol Bodhi es el árbol de la sabiduría divina, que es la perfección de todo conocimiento, porque sábelo, tú eres maestro del samadhi, del estado de perfecta visión. Mira, tú has llegado a ser la luz, tú te has convertido en el sonido, tú eres tu amo y tu Dios, tú eres tú mismo, el objeto de tus investigaciones, la incesante voz que resuena a través de las eternidades, libre de cambio, los 7 sonidos en uno, la voz del silencio, Aum Tat Sat, esto es aquello lo que es real. En eso es en lo que finalmente el hombre habrá de convertirse. Mientras tanto, seguimos siendo una ilusión que aparece y desaparece, pero siempre sostenido por la esencia átmica que es el espíritu mismo, el espíritu divino, el espíritu de vida. Esa es la meta que tenemos como destino alcanzar. Y para eso estamos trabajando. Y en la medida que nos esforcemos, en la medida que lo realicemos, será de mayor beneficio para nosotros mismos, pero también para la humanidad, de la cual formamos parte, de la cual somos una partícula, una unidad. Y lo que hagamos por nosotros mismos repercutirá, sin lugar a dudas, en toda la humanidad. Este es el poema de Blavatsky que resume todo de lo que hemos estado hablando y todo lo que es la vida del hombre. Me refiero al ser, al mana superior o a la mente superior que reencarna. Entonces, hay un sendero escarpado y espinoso, rodeado de toda clase de peligros, pero con todo, es un sendero que conduce al corazón del universo. Puedo deciros cómo encontrar a aquellos que os mostrarán la puerta secreta que solo conduce hacia adelante y se cierra detrás del neófito firmemente y para siempre. No hay peligro que un valor intrépido no pueda vencer. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Para aquellos que vencen y avanzan, hay una recompensa más allá de toda expresión: el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las cuales podrán alcanzar el éxito. H.P. Blavatsky. Esto es, de forma resumida, todo lo que hemos tratado en esta sesión del día de hoy, y que es una invitación de la señora Blavatsky, una invitación esperanzadora para aquellos que estamos en vías de comprender correctamente todas estas enseñanzas y que algún día llegaremos a ser aspirantes formales al discipulado. Para ellos está dedicado este poema, que son consejos, que son guías para ellos, para los aspirantes y para nosotros, que quizás sin pensarlo somos aspirantes a ser aspirantes al discipulado. Con esto termino. Muchas gracias. Espero que sea útil esta enseñanza y que recordemos que ser pobre de espíritu no quiere decir que no tengamos espíritu, que no tengamos desarrollada la espiritualidad, sino que en el contexto que lo dice el Maestro Jesús, seguramente se refiere a aquellos que dichosamente ya no tienen conciencia de un espíritu particular, de un espíritu individual, sino que son ahora el espíritu universal, el océano de la vida o el
o el océano de vida que nos da la oportunidad de progresar en cada encarnación. Así que con esto les agradezco su atención. Cuando hablas de cuando pues algún día llegaremos a alcanzar ese estado de conciencia crístico, ¿no? Pero mencionas para que seamos, bueno, dijiste cuando un ser ya sea un salvador del mundo. Entonces, pues ahí me quedé un poquito con duda, porque pues tú sabes que como dice la maestra Blavatsky, de lo único que tenemos que salvarnos es de nuestra ignorancia. Y aparte, bueno, pues no hay salvador más grande que tú mismo, hacia ti mismo. Y somos los únicos que nos podemos salvar a nosotros mismos, no a otros, ¿no? Entonces ves que siempre esto ha sido pues una confusión porque creen que el Maestro Jesús pues nos viene a hacer la tarea y qué padre, yo me siento sin hacer nada y sigo haciendo mis sinvergüenzadas y el Señor Cristo pues con su sangre va a lavar todo, o sea que es una verdadera tontería, ¿no? Entonces me quedé con duda como lo dejaste. Dijiste, bueno, llegará el momento en que se llegue a ser ese salvador del mundo, ¿no? No sé a qué te referías a eso, si me pudieras compartirlo, ¿no? Recordemos que el hombre tiene que alcanzar la redención por sí mismo, ¿sí? Lo que tú decías, salvarse a sí mismo por sí mismo, desde luego, Así es. pero se convierte en un salvador del mundo porque él, como vimos aquí, eh, es ya un ser liberado completamente de la materia y entonces de esa manera él es la representación de la humanidad, ¿sí? Es en ese sentido. Un ser así, un maestro de sabiduría que alcanza el estado crístico se vuelve un adepto, entonces él, él es la conciencia de la humanidad, se convierte en la conciencia de la humanidad y por lo tanto, una vez de que un ser tal como un adepto alcanza ese grado de conciencia, prácticamente está representando la salvación de la humanidad. Mundo se refiere a la humanidad, en este caso, ¿sí? Y todo eso. Entonces, a eso se refiere específicamente porque se vuelve, digamos, el representante, porque él es ahora todo su ser, ahora, como se dijo aquí, se convierte en en una gota y esa gota se convierte en el océano mismo. Se, se funde en la conciencia universal y por lo tanto se convierte en un salvador del mundo en ese sentido, que se libera del pecado él, pero a la vez está desde luego como representación, como símbolo de esa salvación del mundo de la materia, por supuesto. Entonces, a eso se refiere. Pues es que todo el desarrollo, o sea, la evolución, pues empieza desde lo más increíble, ¿no? Pero yo creo que, no sé, si tú crees que seguramente hasta por dinosaurios pasamos, ¿no? Porque yo creo que tenemos que pasar por todos tener experiencia de todas las formas de vida para llegar a donde estamos, ¿no? No saltarnos ningún reino, ¿no? Yo creo que se tiene que tener el conocimiento de todo, ¿no? A lo mejor es un poco absurda la pregunta, ¿no? Pero bueno, siempre tuve la duda y dije, bueno, te lo voy a preguntar, qué pena, hasta me da pena, ¿no? Pero bueno, Eh, pues es parte de, ¿no? Es como bueno, ajá. bueno, es que no es una pregunta absurda, es que es muy valiosa la pregunta, porque nos permite, voy a tratar de aclarar ese punto de acuerdo a lo que yo comprendo. Ujú. La mónada, ¿sí? Primero es la mónada divina que desciende y llega primero al reino elemental, al primer reino elemental. Correcto. Muy bien. Luego al segundo, luego al tercero. ¿Ok? Bueno, ya luego pasa al reino mineral. Entonces, esa
ese ser espiritual, esa mónada, ¿sí? Esa chispa divina, ahora está inmersa en el reino mineral. Y esa esencia divina, digámoslo así, puede ser un grano de arena, puede ser un diamante, una esmeralda, puede ser oro, puede ser plata, etcétera. Se pasa por todas esas experiencias, pero no el ser humano, ni remotamente pensar en algo tangible. Es tangible cuando está integrando a los minerales, pero lo que verdaderamente es la mónada es algo que está detrás de la expresión física grotesca, como son los minerales, ¿no? Que es la materia más gruesa, digamos, ¿no? Entonces allí está la esencia de ese espíritu, ¿sí? Que ahora está convertido en mineral, en cualquier expresión, ¿sí? Bueno, y ya de ahí, esos minerales alimentan al reino vegetal y esa esencia espiritual se convierte en un árbol, en una hierba, lo que sea, en algo vegetal, ¿sí? Pero es la esencia solamente, Claro. ¿sí? Y en cada una de las células del árbol, pues ahí está esa esencia, Se ¿sí? Y tiene está que evolucionando. Y ya Exacto. luego pasa a alimentar a los animales, Ujú. ¿verdad? Y entonces ya de ahí pasa a ser parte del reino animal y se convierte finalmente en un animal, en la forma animal, Ujú. ¿verdad? Y de ahí va pasando reino tras reino, ¿sí? Hasta que finalmente alcanza el reino humano, donde se vuelve autoconsciente, como ya había explicado, ¿no? Correcto, se Así es. reviste de todos esos Pero vehículos. no es que haya sido un dinosaurio, ni es que haya sido una gema. No, se formó parte de eso, nada más. Ajá. Pasamos por los reinos. Por eso lo que dice, lo que dice como lo dije, el aforismo cabalístico, ¿sí? El aliento se convierte en algo, no en mineral, el mineral en vegetal, el vegetal en animal y así sucesivamente. Ajá. Es eso, es el ejemplo del aforismo ese, está bien claro. O sea, En un libro de... no tenemos conciencia de eso. Se Correcto, tiene claro. conciencia en ese nivel, nada más. Exacto. Ajá. Sí, es Pero que en un libro de Annie Besant, no recuerdo ahorita el nombre, comentaba que cómo uno a través de la evolución se va revistiendo de esos vehículos, porque pues es parte sí, de, y obviamente, bueno, esos vehículos solamente van a ayudar para que la esencia se manifieste y adquiera desde el mínimo, del grado más mínimo, vaya adquiriendo sí, experiencia en ese grado, en ese plano y va subiendo y se va revistiendo de millones bueno, de innumerables vehículos que, sí, como sea, pues son lo que necesita el espíritu, la manifestación de la sustancia, materia, ¿no? Entonces, sí, por eso me quedaba duda, pero de todas maneras, pues es parte de la evolución, hayamos sido un insecto, lo que sí. sea, es lo Sí, que... mira, perdón que te interrumpa, Sí, claro, claro. esa teoría que manejan Annie Besant y Leadbeater, pues a mí no ha terminado de convencerme eso de las almas grupales, que el alma grupal de los cánidos o de los perros, pues, sí, finalmente se convierten en hombre en un momento determinado. Pues yo ya leí eso, ya lo estudié y pues no alcanzo, como que no le encuentro ligazón, ¿no? Y es que en la doctrina secreta no se habla de eso. Ni Exacto. tú ni yo nunca fuimos dinosaurios. Fuimos células vidas que estuvimos, digamos, integrando a un dinosaurio o a un elefante o un tigre, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero, pero no,
no tuvimos una conciencia. Fuimos un grupo de células que integramos ciertos organismos y eso es todo, con una conciencia, digamos, propia de esa especie y hasta ahí nada más, ¿sí? Pero Mm, finalmente son experiencias de la mónada, ¿sí? Que claro. va de la vida divina, que va pasando de reino tras reino hasta alcanzar el reino humano y después el reino divino. Pues quiero agradecerle a todos desde